Bendiciones, amadas hermanas, buenas tardes, sean todas bienvenidas nuevamente a la casa del Señor, a esta su casa. Queremos darle hoy la bienvenida a nuestro nuevo estudio, que a la luz de la palabra, pues vamos a ser todas y cada una de ustedes, y bueno, de todas nosotras edificadas. Queremos darle gracias al Señor y poner este tiempo en sus manos para que Él, como dice su palabra no regresa vacía y que cumpla el propósito por el cual se va a enviar. Entonces, pongamos nuestros velos y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos hoy delante de tu presencia dándote las gracias primeramente. Gracias porque eres un Dios bueno, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos contar contigo en todo tiempo. Gracias porque eres nuestro Señor y gracias porque siempre nos das una palabra fresca, una palabra nueva, algo que refresque nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Queremos rogarte hoy que nuestros corazones, mi Dios amado, puedan ser como esa tierra que sea fértil para que hoy tu palabra como semilla pueda ser sembrada en nuestros corazones. Te rogamos, Señor amado, que guardes nuestras vidas, guarda todas aquellas hermanas que vienen en camino, las que están por las redes hoy escuchando tu palabra. Te rogamos también que sean ellas edificadas. Ponemos en tus manos, Señor Jesús, la vida de nuestra pastora. Te rogamos, mi Dios amado, que la guardes, que la protejas, que pongas esa palabra, Señor Jesús, en su boca para que podamos ser edificadas, para que nuestros corazones puedan ser cambiados y transformados. Señor, aquí estamos con toda nuestra disposición. Te rogamos que nuestros corazones hoy, Señor Jesús, estén dispuestos a recibir tu palabra, y no solo a recibirla, sino que también a ponerla por obra, mi Dios amado. Queremos bendecir tu nombre, quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Marta, bendiciones. Damos gracias al Señor, estamos contentas de estar en la casa del Señor. Qué bueno es el Señor que nos concede un tiempo más, un momento más de reunión. Creo que todo se resume en su gran misericordia y estamos contentas, con mucha expectativa de lo que el Señor va a depositar en nosotras este nuevo tiempo. Y quiero entrar de lleno a la palabra del Señor, quiero que me acompañe, quiero que sus sentidos se sumerjan por completo en la palabra escrita, que todo nuestro ser sea ahorita cautivado y obediente a la palabra de Dios para que podamos empezar, luego continuar y cerrar bien este tiempo. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios para que vayamos viendo nuestro nuevo tema de estudio. Quiero que me acompañe al libro de Génesis 12, verso 5, y vamos a leer el verso 5 y el verso 7. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Diga conmigo, tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Mire usted, y a la tierra de Canaán llegaron. Vamos tomando nota bien de esto. ¿Qué pasa cuando Abraham y Sarai en ese tiempo llegan a Canaán? Verso 7, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Desde el inicio de la historia, desde el libro de Génesis, nosotros estamos viendo en el capítulo 12, versos 5, 6, 7, que sale Abraham, sale Sarai, sale Lot, sale la descendencia, salen las posesiones y va con todo y llegan a una tierra llamada Canaán. Una tierra que nosotros la conocemos como una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendita. Y llegan a Canaán y empieza el Señor a manifestar su poder, su promesa, y desde ese momento les está diciendo: a la tierra que llegaron, esa tierra daré a tus descendientes para siempre. Y tú y yo somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, incluso dice que es nuestro padre Abraham. Entonces quiere decir que la misma bendición que tuvo Abraham, que tuvo el pueblo de recibir Canaán como su tierra, esa misma bendición la tenemos tú y la tengo yo. Esa es la misma bendición, está escrito. En Abraham se profetiza, se dice, y se cumple hasta la fecha en que la bendición de la tierra prometida
es Canaán y es para nosotros. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¿Qué sucede? Una vez el pueblo cae en el tiempo de Egipto, el pueblo es cautivo en Egipto, empieza a haber se empieza a levantar un libertador, que lo conocemos como Moisés, empieza a levantarse el libertador y empieza a lograr cumplir esta promesa, porque la promesa se va a cumplir sí o sí, así es en el Señor. Y dice que había que sacar al pueblo de Israel, al pueblo que tenía promesa de llegar a Canaán, y les dice que salgan de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, porque tienen que llegar a Canaán. ¿Qué sucede? El pueblo pudo haber llegado a Canaán, mire, en 11 jornadas, porque en 11 jornadas ellos lograban llegar. ¿Cuánto es 11 jornadas en tiempo? Más o menos, según los estudiosos, un promedio de 2 meses y medio, póngale. En 2 meses y medio ellos pudieron haber cumplido la promesa, porque la promesa se va a cumplir y se cumple. Pero ¿qué sucedió? Tenían 11 jornadas, 2 meses y medio para llegar. Pero ¿qué sucedió? Esos 2 meses y medio se convirtieron en 40 años. Vagaron 40 años en un desierto, 40 años en un desierto, y estuvieron dando vueltas en lugar de llegar en 2 meses y medio, en 40 años. Y es tremendo porque ¿qué sucedió? Hasta que murió el último que estaba en aquella generación que había desagradado al Señor, lograron salir. Quiere decir que tuvieron que esperar. Imagínese usted ese sentir del pueblo, saber que quedaba uno todavía de aquella generación que había desagradado, pero cuando moría quería decir, llegó el tiempo de marchar hacia Canaán. Entonces, ¿qué sucede? Todos aquellos que no agradaron al Señor aquí, y se lo voy a poner nada más resumido en 1 de Corintios 10, tengo acá, lo ve en la pantalla, 1 de Corintios 10:5, dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Dios no se agradó de los que salieron aquí. Desde acá tenían la promesa, pero no se agradó Dios de ellos. Dice, entonces, ¿qué les pasó? Quedaron tendidos en el desierto. Quedaron en el desierto postrados, hubo generación completa que murió. Y dice luego, ese mismo capítulo dice, y todas estas cosas sean de ejemplo para aquellos que han llegado al fin de los tiempos, para que podamos aprender y no quedar tendidos en el desierto, porque tú y yo no somos ni estamos diseñados para desierto. Tenemos que llegar a la Canaán, tenemos que vivir en Canaán, tenemos que vivir en la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede? Dice, y Dios no se agradó de la mayoría de ellos, porque en medio de ellos había practicado de la idolatría, en medio de ellos había mucha fornicación, en medio de ellos habían provocado al Señor y esto no le agradó. Tentaron a Dios en la soledad y esto no le agradó. Y mire qué delicado, murmuraron y esto no le agradó. Mire cuántas cosas, ahí están enlistadas en 1 de Corintios 10. Y dice, y todo esto no agradó al Señor. Entonces toda esta generación que salió, cuando ya les tocó salir de aquí, porque aquí pasó el tiempo, ya vinieron aquí, tenían que estar aquí en Egipto y tenían que salir, toda esta generación sucumbe, no agrada al Señor, pero llega un punto que muere el último, como le decía hace unos minutos, muere el último y el Señor vela por cumplir su palabra. Y empieza a decir, tienen que salir hacia la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán daría a la descendencia de Abraham. Entonces necesitan salir de donde están, necesitan salir de Egipto. En el libro de Deuteronomio, ya hacia el final, vemos que no es Moisés que entra a la tierra. Yo sé que usted conoce todo esto, estoy dando un poquito de base. No es Moisés que entra a la tierra, le dice, no, Moisés, no vas a ser tú, sino ¿quién va a ser? Tu sucesor, Josué. No vas a ser tú. Y conocemos por qué, conocemos la historia. Y la estafeta de cumplir esta promesa le cae a un hombre llamado Josué. Y me llevé la sorpresa porque según los estudiosos, tal vez lo tenía anotado por ahí, pero hoy que lo volví a leer y estos días que lo he estado estudiando, me levantó a mí una especie de expectativa, porque dice que cuando él heredó la estafeta y él empezó a llevar al pueblo, mire cuántos poquitos años tenía.
era un cipotillo, así como la que tiene a la par suya. Era una cipotilla. Era una cipotilla. ¿Por qué? Porque dice que Moisés, y el Señor le dice, usted, si no me equivoco, Josué 1:1, Moisés ya murió, le dice. Moisés ya murió, ya está. Ahora te toca a ti, Josué. Te toca a ti, Josué, cumplir la promesa que está desde Abraham. Y mire, la promesa desde Abraham se va a cumplir en nosotros, porque se va a cumplir. Entonces le dice, te toca a ti, Josué. Y Josué, y usted sabe, conoce la historia, 3 veces el Señor, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Solamente, y se lo dio como una exclamación, te pido que te esfuerces y seas valiente. Te lo estoy exigiendo, no se aparte de tu boca el libro de la ley. Lo instruye, lo va instruyendo y le dice, ya Moisés no está y te toca a ti. Sumando un poco y viendo y el estudio, viendo que aproximadamente eran de 2 millones a casi, póngale 2 millones, 2 millones y medio de gente que tenía que llevar Josué hacia Canaán. Imagínense, y por veces no podemos llevarlo ni nosotras mismas, porque ni nosotras mismas nos controlamos muchas veces. Porque uno dice, ni los 4 que, no hombre, por veces ni nosotras. Y a él le tocaba a su edad, seguramente lleno de vigor, seguramente lleno de fe, y él nació en la esclavitud de Egipto. Él nació en un tiempo de esclavitud. Pero cuánto deseo para ver esa palabra cumplida y ver aquella nueva generación, porque recuerde que era una nueva generación, ver a la nueva generación entrar y poseer. Entonces le cae a él la estafeta, le cae a él la corona, es como que le cae a él, nos cae a nosotras una nueva comisión de llevarnos a nosotros mismos, de llevarnos a nuestras familias, a nuestras generaciones, a la tierra que fluye leche y miel. Y nos toca hacerlo. Entonces él viene, recibe la comisión de parte de Dios, dice, bueno, manos a la obra. Y me llamaba la atención porque era el territorio de Canaán, lo vamos a ir estudiando, era un territorio vasto, un territorio grandísimo, un territorio muy extenso. Dice que en ese lugar habían 7 naciones. Usted conoce cómo se mencionan los heteos, los fereceos, los gergeseos. Todas estas, las 7 naciones estaban ahí en la tierra de Canaán y habían 31 reyes. Mire usted, pero la promesa está desde acá. Y acá él decía, no, pero yo tengo que llevar a este pueblo, porque ¿qué iba a pasar con este pueblo? ¿Qué iba a pasar? Era una nueva generación, tenía una nueva expectativa. Su vida les cambió por completo, porque pasaron de ser un pueblo de desierto a un pueblo que iban a salir a la conquista. Un pueblo de desierto que sin duda, a ver, ¿estuvo Dios con ellos en el desierto? Todo el tiempo, pero no era una tierra de abundancia. Entonces Dios puede estar con nosotros siempre, porque va a estar con nosotros siempre, pero no necesariamente tenemos que estar en el desierto. Tiene que llegar el cumplimiento de la tierra de abundancia. Entonces, mire, era un territorio vasto, era un territorio donde habían naciones, 31 reyes. Y no solo esto, porque aún después de que se conquista, Josué 12 más o menos, dice que el Señor le dice a Josué, mira, levántate porque todavía hay mucho más terreno que conquistar. Yo decía, parece la vida de uno, que mientras más va avanzando uno dice, más bien voy viendo cuánto más me falta por conquistar. Y así es, porque cada conquista la podemos ir viendo como una conquista también en nuestro interior. Y miraba cómo le dice, bueno, es un momento donde tienes que conquistar más territorio, es un momento de transición del pueblo, es un momento, ay, es que es impresionante, porque es un momento donde el pueblo, acostumbrado en el desierto al maná, de un día para otro el maná cesó. De un día para otro vieron cambios, y tanto tiempo acostumbrados a desierto, cuántas generaciones acostumbradas a desierto, pero en ese momento todo iba cambiando, todo iba cambiando. Y me puse a estudiar un poco el esquema. Eso está solo como notas, usted lo puede dividir de otra manera, solo se lo estoy poniendo como un lineamiento. Estudiaba un poco el libro de Josué y tiene 24 capítulos. La dividí como en 4, usted lo puede dividir en muchos más, pero dividido en 4, dice que los primeros 5 capítulos era cuando iban saliendo del desierto hacia Canaán. Egipto, desierto, Canaán. Egipto, desierto, Canaán. Dice que los primeros 5 capítulos era su camino hacia. Tenía que terminar el tiempo de desierto. Luego los capítulos 6 al 12
es la conquista de Canaán. Es la etapa de conquista, la etapa donde llegaban y empezaba el lugar que llegaba al lugar que se conquistaba. Y recuerde, era un pueblo de desierto, pero se volvieron inmediatamente, empezó a haber como un cambio de mente a ser pueblo de conquista. Luego la siguiente división del 13 al 21, cada conquista tenía que como asignarse a tribus. Esto te toca a ti, esto te toca a ti. Entonces empezaron a separar las porciones de la tierra. Tierra conquistada, tierra asignada. Tierra conquistada, tierra asignada. Y luego ya los últimos capítulos es cuando ya se establecen y llegan y ya es el asentamiento, ya están establecidos en su tierra de Canaán. Sin duda Josué fue uno de los conquistadores, uno de los personajes más hermosos, bueno, dentro de lo que yo he estado estudiando ahora, porque también Josué significa Jesús. También Josué tipifica a nuestro Jesús. Entonces, quiero hablarle un poco acerca de este tiempo y cómo actualmente lo podemos ir aplicando a nuestra vida. Empieza el caminar, empieza Josué y tiene una primera comisión. Ya recibe todo, ya está listo, ya sabe que hay una promesa que cumplir, ya sabe que no está quien le enseñó, que le toca a él, ya sabe todo. Incluso, ¿conocía Josué la tierra? ¿Ya la había ido a conocer antes, sí o no? Él ya tenía un primer informe de la tierra. Él ya tenía, exacto, él había ido a espiar. Él ya conocía esa tierra. Entonces a él le comisionaron una tierra que él ya conocía. Y su primera comisión se llama, y de esto quiero hablarle. Pero espérese, vaya conmigo hasta que lleguemos. Vamos caminando ahí de la mano, vaya conmigo. Su primera comisión se llama Jericó. Y vamos a entrar de lleno a estudiar características de este imponente lugar. Queda algunos kilómetros todavía de Jerusalén, como a 20 y algo de kilómetros. Estudiaba un poco de Jerusalén y hablaba con una experta hoy que conoce y me decía ella que actualmente este lugar está ocupado por los palestinos. Por si usted quiere ir, podemos ir a pasear por allá, si quiere, nos anotamos y vamos, pero era su territorio. Ahorita están los palestinos ahí. Está, lo voy a solo a mencionar, a 8 kilómetros del Jordán. Tome nota, 8 kilómetros del Jordán y a 11 más o menos del Mar Muerto. Según los historiadores, es de las ciudades más antiguas del mundo. Y esa fue su primera comisión y este va a ser nuestro tema de introducción. Vamos a entrar de lleno al primer punto. Josué 2, verso 1. Usted lo va viendo en la pantalla. Solo permítame, aquí voy a volver a ponerlo más centradito. Josué 2, verso 1. Vamos a copiar y vamos a ver y vamos a estudiar esa ciudad el día de hoy. Nos quedan como 30 minutitos y nos metemos de lleno a estudiar esa ciudad. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías. ¿Cuántos habían ido cuando fue Josué? 2. Y mire qué hizo él. Envió a 2 espías, dice, diciendo: id y reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y ahí se hospedaron. Entonces tenemos a Jericó como la ciudad objetivo. Esta ciudad iba a cambiar el curso de toda la conquista, porque era la primera ciudad donde iban a entrar. Era la ciudad objetivo, dice especialmente, le dice, vayan a recorrer toda la tierra, si recorran lo que quieran. Pero mire, le dice, pueden ir. Pero qué diferente es que le digan, vaya, anda al templo, pero necesito que vayas a esa oficina. Ahí está. Específicamente tienes que ir ahí, porque podemos ir y ver todo. Pero la ciudad objetivo que Josué había recibido de parte del Señor, la comisión, era Jericó. Le llaman la protociudad, la primera ciudad donde tenían que ellos ir y empezar a reconocer, porque era vital lo que iban a recibir ahí. Entonces, ¿qué sucede?
en el tiempo de Moisés, él envía espías también, y no es la única similitud que yo miraba, porque en el tiempo de Josué, él envía 2 espías también. Mire, en el tiempo de Moisés, antes de salir, dice que en el tiempo de Moisés celebraron la Pascua. Antes de entrar también a Jericó, el pueblo celebró la Pascua con Josué. Entonces hay similitudes en las estrategias en las ciudades. Dice también que antes de salir, cuando ya iba Moisés con el pueblo, cruzaron el Mar Rojo, ¿sí o no? Ahora con Josué el pueblo iba a pasar el Jordán. Hay similitudes en el tiempo de Moisés y cómo él seguramente iba viendo cómo se trabajaba. Entonces puso todo el arsenal espiritual que él tenía en su ciudad objetivo, porque era la primera vez que le iba a tocar hacer algo. Era su como donde se iba a estrenar, entonces tenía que hacerse las cosas tal y como ya las había aprendido. Mire qué importante. Entonces era su ciudad principal, su ciudad donde él decía: vamos a ir y vamos a ver, esta es la ciudad que necesito primero. Entonces tenemos que grabarnos que Jericó fue la ciudad principal, la ciudad objetivo, donde si vencían, venía un espíritu de victoria para seguir conquistando. ¿Cómo les hubiera ido que a la primera les hubiera ido mal? ¿Cómo nos va cuando a la primera nos va mal? ¿Qué decimos usualmente? Ni vuelvo a intentarlo. No sé si le ha pasado. La primera vez tal vez que me tocó orar a mí, yo le contaba ayer a unas hermanas que yo me pongo a orar y bien, buenas noches hermanos, buenas noches. Qué tarde más maravillosa la que nos ha dado el Señor. Dígale a la persona que tiene a la par: buenos días, qué misericordia más grande. Yo estaba así, no vuelvo a orar, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y para que le vea un poco, ¿sabe cuándo me pasó? No fue la primera vez que oré, fue hace poquito. Usted que tal vez no se dio cuenta, pero dése cuenta. Sí, dije los 3 tiempos del día en la oración. Ve qué profética soy profética. Pero sí, en las redes, vaya, por eso las edito. Ahora sabe por qué edito las cosas. Pero cuando uno hace algo malo la primera vez, uno está así como: ya no vuelvo a hacerlo. Le tocó dar un tema, le tocó enseñar, le tocó servir, iba a abrir la puerta y en vez de abrirla se la tiró en la cara al hermano. Ya no vuelvo a hacer las cosas. Era la ciudad objetivo que definiría el olor de la victoria de ese pueblo. Entonces Josué tenía que entrar con todo. Por eso como me gusta ver: Moisés celebró Pascua, es Pascua. Se cruzó el río, el Mar Rojo, yo cruzo el Jordán. Entonces hay que enviar espías. A ver, a mí me enviaron con Caleb. Bueno, ustedes 2 vayan allá. Esa es la ciudad que vamos a entrar. Ve qué importante. Entonces primero, ciudad objetivo. Segundo, ¿qué más vemos en esa ciudad? Deuteronomio 34. Hoy venimos a aprender, hoy venimos con la ayuda del Señor, que Él nos vaya enseñando. Vamos a leer 1 y 3. Usted lo puede leer completo, es fascinante. Y subió Moisés, mire usted, capítulo 34 de Deuteronomio, es el último capítulo de Deuteronomio. Y después de Deuteronomio, ¿qué sigue? Josué. Entonces, termina Deuteronomio y sigue Josué. ¿Qué pasa en el último capítulo de Deuteronomio? Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, o Nebo, no, creo que se dice Nebo, al monte Nebo. ¿Y qué pasó después? Dice: a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra. ¿Quién subió ahí? Moisés. ¿Qué pasó? El Señor le mostró toda la tierra. Galaad hasta Dan, el Negev. Hay otras ciudades en el verso 2, pero quiero centrarme en el verso 3. Dice: el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las... Mire nada más. Esto es interesante porque Moisés está partiendo aquí. Es el capítulo ya dentro de su vida, su capítulo de conclusión. Y en sus últimas visiones, ya para morir, en su tiempo final,
el Señor lo lleva y desde el monte Nebo, dice, le muestra la llanura del valle de Jericó, donde está Jericó, y seguramente dentro de sus últimas visiones Moisés vio Jericó. Mire usted, y estaba Josué ahí. Seguramente, permítame a mí la salsa, los tacos. Seguramente está así como que, mira, Josué, ahí, primer target, ahí. Porque lo vio de lejos, dice. Vio de lejos el valle, vio de lejos Jericó. ¿Y cómo la define la Biblia Jericó? Mire, la ciudad de las palmeras. Hablaba con mi mamá hace poco que me mostró una foto donde ella está en ese lugar. Se la muestro al final, porque si la pongo parece que soy yo y van a decir, oh, anda en Jericó. Ahí se las muestro al final. Y yo le decía, mamá, pero mira, es la ciudad de las palmeras, hay palmeras. Y en la foto, cabalmente, esta foto es de hace unos años atrás, salen las palmeras, sale la vegetación. Y yo durante un tiempo estuve creyendo que en ese lugar era solamente desierto, pero me llevé la sorpresa que como está tan cerca de fuentes de agua, le llaman oasis en el desierto, o lugares que tienen manantiales que le dan una cierta fertilidad a la tierra y hacen que broten. Entonces hay palmeras en ese lugar, y sabe que es muy común, y hasta la fecha me comentaba ella que se vende ahí los dátiles, pero no los dátiles que conocemos nosotros como los minimitos chiquititos, no, sino los dátiles que son como higos, así que algunos traen semillitas, otros no. Incluso la hermana Neida me regaló unos que son un espectáculo de ricos. Pídale, la asombró. Así que hermano Neida, todo el mundo va a caer. Entonces dice que eso es algo muy común. Entonces era la ciudad de las palmeras. Y mire, otra cosa que sería bonito como ir, bueno, le digo yo, vámonos, que sería interesante es porque dice que es la ciudad, según los historiadores, de la ciudad más baja del planeta. ¿A qué me refiero? Según las mediciones, está 250 metros bajo el nivel del mar. Imagínese usted, es desde las ciudades que se ve, y se ve como hacia abajo. Entonces es una ciudad como estratégica, una ciudad característica, y tenía proximidades de fuentes de agua. Entonces estaba situada en una zona desértica, si bien, pero tenía sus brotes de fertilidad. Entonces sí había una especie de riqueza en la tierra. Actualmente me comentaba la otra hermana con que hablaba hoy, que como está ocupada por territorio, por Palestina, dice que sí tienen algunas ciertas cosas, algunas turísticas, otras que ya solo son como meramente decorativas, pero se le conoce. Entonces cuando usted oiga la ciudad de las palmeras, no es Tela, por cualquier cosa, le aclaro, porque usted voy para la ciudad de las, no es Tela, es Jericó, ¿ok? Entonces, segundo, ciudad de las palmeras. ¿Qué otra cosa? Y que fue una de las últimas, mira, pero mira el verso 4, lo voy a poner aquí también. Lo voy a poner en azulito. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa. Moisés la mira, las últimas visiones de Moisés, ve Jericó y mira la promesa de Dios en el verso 4. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra, mire qué lindo, mire cómo es la Biblia es perfecta, todo se cumple. Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo la daré también a tu descendencia. Que Dios nos dé la tierra para nosotros y nuestra descendencia. Te he permitido verla, pero mire, ahí es donde duele un poquito, no, duele un cachito. Te he permitido ver la promesa, te he permitido ver las promesas en otras, te he permitido ver bendiciones, pero le dicen a él, pero no pasarás a ella. Que la veamos y que la poseamos en el nombre de Jesús. Entonces esta es la tierra, le dice, que yo le juré a Abraham. Esta es la tierra. Y en nosotros dice que Isaac también se cumplen las promesas en nosotros. ¿Qué otra característica tiene la ciudad? Hoy venimos un poco con tonalidad histórica. Dice Josué 6:17. Mire qué tremendo. Voy porque quiero darle los puntos de la ciudad y del tema. Josué 6, verso 17. Y la ciudad, está hablando de Jericó, será dedicada al anatema.
Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Luego está la segunda parte, pero vamos a quedar con la primera parte que dice ciudad dedicada ¿a qué? Entonces esa ciudad se le conocía como una ciudad anatema. Cuando escuchamos anatema, algunas veces podemos concluir rápidamente a decir, es una ciudad maldita, es una ciudad que no va a haber bendición. Sí puede ser válido, pero dice la Biblia también que anatema significa destinado para destrucción. Entonces, la ciudad que vieron, la ciudad que estaba ahí, no era una ciudad que tenía que permanecer. Esa ciudad ocupaba ser conquistada, recuperada para los hijos legítimos de Dios y estaba siendo ocupada por hijos ilegítimos. Entonces, esa ciudad tenía que ser destruida. Todo lo que había en esa ciudad tenía que ser destruido. Y en Dios, mire, Dios es radical. En Él tenía que cumplirse todas las palabras y le dice, y todo lo que hay en ella, todo lo que hay en esa ciudad. Y mire, dice la Biblia, primera de Corintios, lo voy a poner acá para ver si, primera de Corintios 16, 22. Si solo me lo verifican por ahí, quien tenga la Biblia, dice que si alguno no ama al Señor, ¿eso dice? ¿Qué dice? Léelo, porfa. Perdón, a ver por la cámara. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Entonces pareciera que como que uno de los requisitos para nosotros no caer en esto es que amar. Amar. Entonces era una ciudad que parecía que ya estaba, mire, marcada totalmente. Era una ciudad que no podía prosperar, una ciudad que no podía quedar ahí, que no podía seguir ahí. Ya tenían que conquistarla. Por eso le cae a Josué toda la responsabilidad. Y mire que poquitos andaban con él. Ahí no era de que no, hoy no voy. Ahí era de que o nos quedamos aquí donde estamos o empezamos a conquistar. Entonces era una ciudad anatema. Siguiente. Josué 6, verso 1. ¿Qué otra característica tiene esta ciudad? Pero Jericó estaba muy bien cerrada. Era una ciudad cerrada totalmente. Fíjese que esa palabra cerrada en su significado hebreo significa aprisionar. Era una ciudad que tenía a sus habitantes aprisionados. Mire la segunda, la otra parte del verso que no está en amarillo. Estaba, dice, muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Pero mire la parte que termina ahí. Nadie salía y nadie entraba. Imagínense cómo vivían. En ese momento, en el tiempo de la conquista, dice que ese lugar que vio Moisés al final, ese lugar que se miraba, ese lugar que ya hemos ido describiendo, en ese lugar nadie podía entrar y nadie podía salir. Era como quien dice, de aquí nadie se mueve. No había libertad, no había posibilidad de movilizarse para otro lado. Entonces me imagino yo un ambiente como encarcelado, un ambiente donde sus habitantes tenían que permanecer bajo estrictas normas, tal vez llegar a la puerta de salida, a los grandes tal vez accesos que habían, porque era una ciudad cerrada totalmente, con murallas muy altas. Era como, ¿para dónde vas? Aquí nadie sale. Qué terrible sentirse aprisionado. Qué terrible sentirse como que nadie se podía mover de ningún lugar. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos tenían que permanecer totalmente cautivos. No había ningún momento para poder salir, no había ningún momento para poder ir incluso a las ciudades que estaban siguientes, que estaba Jai, estaba las otras ciudades que venían, pero no podían tener comunicación. Imagínense, mujeres sin tener comunicación.
¿qué pasará? Y ahí no había nada, ahí estaban todos, o había manera ahí de redes, nada, era un pajarito, pajarito, vení, llévame este mensaje allá, vaya pajarito, algo ve, pero no se podía salir. Todo mundo tenía que estar cerrado, no había acceso. No sé usted si le ha pasado o no sé si le pasa a usted, pero estar encerrado en un lugar donde no hay mucho aire o no, da como que lo primero que uno ve, ¿dónde está la salida? No sé si le ha pasado, que uno se siente como, ¿cómo le llaman a eso? Como claustrofóbico. ¿Le ha pasado a usted? Qué bueno, porque creí que yo era la única. Pero que uno se siente así como, o que está en un lugar que se siente muy aprisionado. Así eran, así estaban. Y dice que a causa de los hijos de Israel, porque como eran, mire, más o menos, eran 2 millones. Entonces, a causa de los hijos de Israel, tenían fortificado, era un ambiente muy lúgubre, era como una cárcel. Y en la cárcel nadie sale. Y no necesariamente tiene que ser una cárcel física, porque podemos estar en cárceles sin salir de situaciones, y esas son otro tipo de cárceles. Entonces así vivían ellos, ya sea cárcel física, cárcel interna, así vivían esos habitantes. Entonces yo creo que no se oían danzas, yo creo que no se oían voces de alegría, yo creo que se oía ahí, está cerrado, o tal vez el sonido no muy agradable de la puerta cerrándose y aquí nadie sale. Entonces era la manera donde, como se movía esta ciudad, la manera donde estaba, y me impactaba leer los comentarios que decía ciudad Jericó como una ciudad encarcelada. No, por muy linda que sea la muralla, era cárcel. Por mucho que le enchaparan, era cárcel. Por mucho que le pusieran un dibujo de una fuente, era una prisión. Era un lugar totalmente, y nadie salía. Lo hacían tal vez por seguridad, lo hacían tal vez, pero nadie salía. Entonces era un lugar, le voy a poner aquí, aparte de ciudad cerrada, para que lo pongamos, era un lugar sin libertad. Vamos a ir viendo, ¿qué más? Ok, sigamos. Josué 6, verso 19 y verso 21. Verso 19 y 21. Mire qué más, aquí lo pongo. ¿Qué más pasaba en esa ciudad? Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad de Jericó, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Y mire lo que sigue en amarillito también, bueyes, ovejas y asnos. ¿Cómo miro yo? Pese a que era una ciudad cerrada, pese a que era una ciudad que nadie entraba y nadie salía en ese momento, era una ciudad que sí tenía un cierto nivel de prosperidad. Entonces permítame ponerlo así. Una ciudad que tenía plata, tenía oro, tenía bronce, tenía hierro, habían bueyes, habían animales, habían ovejas, habían asnos, habían cultivos, porque lo vamos a ir viendo, pero dice que era una ciudad que tenía recursos. Entonces tal vez ahí, entre que una comodidad y otra, pero ahí estaban, tenían recursos a tal punto que Dios dice, destrúyelo, pero sabes que esos recursos van a pasar al tesoro del Señor para que sirvan de sustento, para que sigan después conquistando, porque ocupaban tener sustento. ¿Por qué? Porque eran un montón que ocupaban ser sustentados. Entonces todo lo que es bueyes, ovejas, todo lo ocupamos, todo eso sí lo ocupamos. Guárdenlo aquí para los tesoros. Me gustaba porque lo miraba como los primeros frutos de la conquista, como la primicia. Serían como la primer fruto de una conquista. Y dice, de todo lo primero que tenemos, demos al Señor. Pareciera, porque mire qué cosa, se lo entregan, dice de todo. Y como era la proto ciudad, la primera ciudad de lo primero, todo para el tesoro del Señor. Como quien dice, lo primero es el Señor. No te olvides que lo primero siempre es el Señor. Entonces mire, era una ciudad que tenía, porque yo digo, bueno, si había oro y uno ve plata, oro, hierro, entonces quiere decir que había
algún nivel de que sí estaban acomodados en algún momento. Entonces lo veo yo también como una ciudad que tenía prosperidad. Incluso cuando dice bueyes, ovejas, asnos, también es una señal de prosperidad, porque cuando habían animalitos, recuerde, aún en el tiempo después, tiempo de los profetas, habían familias en escasez que no tenían más que un puñado de harina, un puñado de esto. Ahí no habían animales. Entonces los animales sí eran un símbolo también de que habían, porque había que alimentarlos, cuidarlos. Entonces quiere decir que era una ciudad que tenía un movimiento económico. Lo vamos a poner así, que había un movimiento económico. Vamos a ver, ya vamos llegando, tenemos 5. Vamos a llegar al sexto punto. ¿Qué más? Aquí está también otra característica de Jericó. Josué capítulo 6, verso 2. Recuerde que hemos estudiado, desglosamos el libro de Josué como en 4 partes se puede, y ahí se puede sacar mucho más. Dice, y el Señor dijo a Josué, mira, en el capítulo 6, he entregado en tu mano a Jericó, he entregado en tu mano la primera ciudad. Y mire lo que dice después, que nos da una luz más para ver un poco la historia y ver cómo era esa ciudad. Y a su rey con sus valientes guerreros. Entonces tengo yo aquí anotado en mis notas como una ciudad organizada. ¿Cómo lo podemos poner? Una ciudad de gobierno, una ciudad estructurada, donde había un rey. Donde había un rey, dice que en esos tiempos los reyes eran y fungían como los que organizaban su ciudad, estados. Ellos eran los que movían todo, y era un rey. Y mire que tenía el rey: valientes guerreros. Hay otras versiones que dice soldados, hay otras versiones que dice ejércitos. Él tenía la ciudad su propio rey, y tenía la ciudad, como quien dice, un gobierno establecido. No era una anarquía, no era que se hacía lo que bien quería cada quien. Era una ciudad. Por eso es que digo yo, por eso es que podían controlar Nadiesier, por eso es que podían controlar a sus habitantes, porque había un rey controlando todo. Pareciera que en algún momento habían habitantes como subyugados a este sistema, porque ahí estaban. ¿Y qué población era este? La población que estaban ahí era población cananea. Y vamos a ir hablando después de esto, tal vez el otro miércoles. Pero era una ciudad muy bien estructurada, donde cada uno de ellos, de los reyes que desempeñaban, era conocido, a tal punto que cuando pasan las situaciones que empiezan a ver la conquista, el rey es el que anda viendo, mirando, buscando a los espías. ¿Quién anda haciendo? El rey. O sea que era un rey que era un poco metidito, porque andaba en todos lados. Sí, porque era fácil decirle al guerrero: guerrero, anda vos. No, pero dice que el rey llegaba y buenas. Imagínense, el rey. Y había que abrirle, ¿sí o no? Porque si no, ¿qué le iba a pasar? O sea, eran sistemas bien tremendos. Pero esa ciudad había que destruirla. Era una ciudad anatema. Entonces el rey era una ciudad organizada. Y vamos a ir terminando con el punto 7. Mire, Josué 6:25, y aquí vamos como aterrizando. Pero Josué, aquí está, ¿va conmigo? Pero Josué, vamos a ver, ahí está, dejó vivir en medio de esa ciudad, ¿a quién? Era la ciudad de Rahab. Mire nada más. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Mire esa parte que está subrayada y en negrita, que esa parte me ha tenido más que cautivada. Y ella, ¿lo puede ver conmigo? Dígame si no se le emociona el corazón, a mí se me emociona mucho. Y ella ha habitado en medio de Israel, ¿hasta cuándo?
hasta hoy. No se dijo, y ella habitó y fueron sus días y fue sepultada y hasta ahí llegó y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No. Dice, y Josué, el encargado de entrar, llega y deja con vida a Rahab la ramera, la casa de su padre, todo lo que ella tiene. Y es maravilloso ver porque dice que ha habitado en medio de Israel. ¿Quiénes somos el Israel de Dios? Y ha habitado en medio de Israel, dice, hasta hoy, 2 de julio del 2025. Hasta hoy. Porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces, otra característica que yo tengo anotada de esta ciudad de Jericó es que es la ciudad de Rahab. Y ahí lo puede ver conmigo, ahí lo vamos a compartir. Ahí está exactamente los puntos que acabamos de poner ahí. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quiero que nos vayamos sumergiendo este tiempo. Yo quiero que nos vayamos cautivando, que el Señor vaya seduciéndonos por completo, a que cada vez que vengamos y nos reunamos, sea un tiempo donde el Señor vaya hablando a nuestros corazones y donde sintamos la palabra que sea más cortante que toda espada de dos filos y que sea viva. Porque este estudio vamos a hablar de Rahab, y yo le he llamado a este estudio, como el Señor lo ponía en mi corazón, una vida entre murallas. Y vamos a hablar de ella, de cómo ella mantuvo, de cómo ella caminó, de cómo ella fue guiada por Dios en medio de debilidades, tentaciones, en medio de costumbres, como en medio tal vez de lágrimas, como en medio de tantas situaciones hasta en su mente, pudo ella llevar una vida entre murallas. Y veía cómo el Señor me mostraba este tiempo y me mostraba, aún lo plasmaba y lo anotaba. Yo le decía al Señor que nos llevara este tiempo de la mano para que vayamos aprendiendo cómo salvaguardar nuestra generación y que se diga que hasta hoy se habita en medio de Israel, pero el Señor nos ocupa a todas nosotras. Que se diga que hasta hoy todos los días. Entonces nuestro estudio se va a llamar Una vida entre murallas y vamos a hablar de Rahab. Y que el Señor añada gracia a su palabra, que el Señor añada deseo. Esta es nuestra primera clase de introducción. Yo la bendigo por hacer el esfuerzo en poder venir. Le motivo con todo mi corazón, se lo ruego, no falte los miércoles, se lo ruego, anote, venga con toda la expectativa para que el Señor nos vaya llevando de la mano en estudiar este personaje y que el Señor vaya obrando en nuestra vida. Usted puede decirle de la par, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Dígaselo, el Señor va a obrar en nuestras vidas en este tiempo. Así es que vamos a orar. Es nuestra clase de introducción, es un poquito más breve que las otras, aunque ya son las 6:21, pero vamos a orar. ¿Y qué le parece si cada una de nosotras le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo? Que Él nos vaya hablando, que Él vaya sembrando una expectativa. Estudie todo lo que quiera, mándeme todo lo que quiera. A mí me gusta mucho estudiar. Nuestra clase primera fue como de historia un poco, pero todo lo que tenga, mándemelo. Y si alguna quiere ir, vamos. Oramos, ¿me parece? Si oramos para que el Señor nos hable, que el Señor nos cautive en este nuevo estudio y podamos aprender de ella que llevó una vida entre murallas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, te damos gracias, mi Dios, te damos gracias porque nos permite, Señor, poder reunirnos, mi Dios, para escuchar tu palabra. Te damos gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, porque así como hace mucho tiempo se reunían mujeres a una hora específica a escuchar de ti, esas somos nosotros hoy, Señor, reunidas para querer escucharte solo a ti, para querer aprender solo de ti, Señor, para que se abran las escrituras y salten, Señor, de una manera tan viva, para que nos cambien, nos ayuden, nos instruyan, nos cautiven
y nos hagan mejores, Señor, nos hagan mejores, todo para gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que en este estudio nos lleves de la mano miércoles tras miércoles, Señor, que pongas la disposición en nuestro corazón de poder venir a aprender, que pongas la disposición, Señor, la perseverancia de comenzar, continuar y culminar en este tiempo. Danos, Señor, el querer como el hacer, danos, Señor, el venir en todo momento, buscarte, pase lo que pase, en todo momento venir y sumergirnos para poder aprender de ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Yo te ruego que bendigas a cada una de mis amadas hermanas que está aquí, a las que nos sintonizan. Enviamos palabra de bendición, Señor. Quédate con nosotros, háblanos, inquieta nuestro espíritu para estar cerca de ti y aprender de tu palabra. Gracias te damos por este tiempo y a ti levantamos toda la gloria, Señor, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor me las bendiga a todas. Espero se hayan anotado por allá con Yale, ¿sí? Y las espero el otro miércoles. Ayúdenme en algo, dígale a la par, no vayas a faltar el otro miércoles. No va a faltar el otro miércoles. No vayas a faltar. Vamos a seguir. Tengo un tema, pero no estoy 100% segura de cuál va a ser todavía, pero tengo algo todavía en el tintero. Dios les bendiga.